Si mal no recuerdo, nos quedamos en la discusión de la curva IS. Creo que esto ya lo vimos. Y entonces empezaría esto, la ecuación IS. No sé si hay alguna duda de lo que vimos la última sesión. ¿Todo bien? Bueno, pues ya tenemos entonces nuestra ecuación, nuestra curva de Phillips. Ya vimos de dónde sale, ya vimos qué significa y vimos también cuál es el papel que cumple dentro de este modelo de tres ecuaciones. La segunda ecuación que debemos discutir es la IS, la curva IS, que esa sí se mantiene o se rescata del modelo IS-LM. En esta ecuación IS, pues nosotros vamos a encontrar lo siguiente. El primer planteamiento, tenemos que el nivel de producto observado, es decir, aquel tasa de crecimiento que se ve en la economía, esa que sí está medida, va a ser igual a un parámetro A, donde en A vamos a tener toda la parte autónoma de la demanda, toda la demanda autónoma la vamos a tener ahí. Ahí va a aparecer pues tanto el gasto público como el sector privado, que no dependen de nada, es decir, aquellas variables que son exógenas, que dicho que pase lo que pase, se van a realizar. Hay un consumo autónomo que indistintamente de cuánto se gane o cuál sea la tasa de interés, se va a realizar. Lo mismo con la inversión, habría una inversión que es autónoma, pase lo que pase, va a ocurrir, y hay un gasto del gobierno que es autónomo, que tiende a ser el gasto corriente, que pase lo que pase, se va a presentar, va a ocurrir. Todo eso aparece en A, como seguramente se acuerdan cuando ustedes revisaron su modelo ISLM en la parte de macro, ¿no? Esta parte es igual, es igualita. Y tenemos después que el producto va a depender de manera inversa de la tasa de interés. R es la tasa de interés real. Aquí recordemos que se agrega este concepto con los nuevos elementos de las críticas que realiza Friedman y que se incluye a esta ecuación, la tasa de interés real. Y vamos a tener este parámetro A, que A lo que significa es que es la elasticidad del producto a la tasa de interés. Dicho de otra manera, por cada punto porcentual que sube la tasa de interés, ¿cuánto se mueve la tasa de crecimiento del producto? Aquí se está asumiendo que el producto es impactado de manera negativa por la tasa de interés. Una vez más, estamos asumiendo que el precio del crédito influye en las decisiones de los agentes económicos, de los consumidores y de los consumidores. Dicho de otra forma, que si sube la tasa de interés, va a subir el costo del crédito, los empresarios van a demandar menos crédito, los consumidores también van a demandar menos crédito, y estamos asumiendo también de alguna manera que son activos sustitutos perfectos, tanto los activos reales como los activos financieros. Es decir, si yo veo que hay una mayor tasa de interés, prefiero dejar de comprar pantallas planas para mejor invertir mi dinero en un pagaré y meterlo en el banco, porque yo creo que me va a dar una mayor satisfacción, una mayor utilidad, mayor beneficio el invertir el dinero en el pagaré, debido a que el día de mañana voy a obtener un rendimiento más alto y prefiero sacrificar el consumo de hoy para invertirlo ahí. Y a la contra, una menor tasa de interés, lo que implicaría es que yo voy a dejar de invertir en ese pagaré y voy a ir a comprar pantallas planas, ¿no? Esta parte que estamos aquí comentando, pues también nos ayuda a entender un poquito la lógica de lo que hace una o dos sesiones me preguntaban sobre qué era lo que buscaba el Banco de México al estar reduciendo la tasa de interés. Bueno, lo que busca es esto, lo que busca, o sea, ahí digamos que hay una buena intención, en el sentido de que piensan que al
bajar la tasa de interés, se van a volver menos atractivas las inversiones financieras y entonces los agentes económicos se van a volcar al mercado real a consumir bienes y servicios. Y cuando consumen bienes y servicios, pues eso va a reactivar el crecimiento económico. Esa es la lógica de lo que está pasando en el mundo. Lo cual, pues podemos decir, está bien, pero ok, si eso es lo que buscas, está bien, es como una intención excelente, perfecto, habrá que aplaudirlo, pero después tendríamos que determinar si esa intención realmente puede tener un resultado palpable en la economía o no lo va a tener. Y eso no depende por sí mismo de la tasa de que si es baja o es alta. Este tema, como en su momento exponía Keynes, y como después, y más bien antes también hablaba sobre ello Kalecki, el hecho de que los trabajadores, el hecho de que los consumidores decidan gastar, no obedece tanto a la tasa de interés, obedece más bien a su preferencia por la liquidez en términos keynesianos, ¿no? Es decir, el hecho de que haya una menor tasa de interés no significa que la única manera que me queda, que la única opción que tengo es ir y gastarme todo el dinero para adquirir bienes y servicios, sino que puedo yo decidir, tal vez no lo estoy metiendo al motivo especulación porque el rendimiento no es atractivo, pero me queda el motivo transacción y me queda el motivo precaución. Y dada la situación de incertidumbre y de expectativas poco favorables, pues a lo mejor los consumidores lo que van a preferir es mandarlo al motivo precaución. Y eso ya lo estaremos viendo cuando salga publicado el resultado del consumo. Que de hecho ya hay un dato, al menos de marzo o febrero, algo así, no recuerdo cuándo fue el último mes, y el consumo se cayó un poco, y el consumo se espera se caiga mucho más en el mes de abril, por obvias razones. Entonces, aunque se haya bajado la tasa de interés, ¿cuál va a ser el impacto en el consumo? Luego, ¿cuál va a ser el impacto en la inversión? Si ustedes revisan, antier se publicaron las estadísticas de inversión en la industria de la construcción, se publicaron también los resultados en términos de balanza comercial, y la caída es brutal. O sea, en términos de exportaciones fue una contracción de más del 40%. La industria de la construcción también tuvo una caída pues dramática, y hace una semana se publicaron los datos de producción de automóviles y de ventas de automóviles, pues en algunos casos se fue a cero. Entonces, dado todo eso, la pregunta sería, ¿de qué te sirve bajar la tasa de interés? O sea, hay una buena intención, sí, ok, de acuerdo, perfecto. Pero, ¿eso va a tener efectos en la economía? Ese es el punto que nos tendríamos que cuestionar. ¿Eso va a tener efectos? No lo sé. Bueno, yo creo que muy pocos, muy mínimos, si no es que ninguno. ¿Y por qué? Porque aquí lo importante no es R, no es la tasa en sí, sino la tasa puede ser muy baja, muy alta, pero ese no es lo relevante. Lo relevante es A, porque A lo que mide es la sensibilidad del crecimiento del producto a la tasa de interés. Entonces, tú puedes tener un R muy bajito, pero si A es también muy bajito, entonces el efecto sobre el producto va a ser igual, muy pequeñito. Si A es grande, entonces sí, un movimiento en tu tasa de interés va a tener un efecto importante sobre tu producto. Así es que, reitero, el punto aquí no es R, es A. Ese es el punto relevante en el cual nos tendríamos que fijar en A minúscula. Luego, en la ecuación 2, lo que tenemos es la misma ecuación IS, pero observada desde un punto de vista de sus tasas naturales, vamos a decirlo así, porque YE a lo que se refiere es al producto potencial, el producto potencial que sería algo así como la tasa natural de crecimiento de la economía, porque recuerden que es compatible con NAIRU. Tenemos que esa es igual también al valor de A mayúscula, donde está todo el gasto autónomo, menos A, nuevamente aparece la sensibilidad, pero ahora la sensibilidad es respecto a la tasa natural de interés, RS, que es la tasa natural, la tasa real de interés natural, la tasa de interés natural en términos reales. Eso es lo que tendríamos aquí, ¿no? Que es el concepto de Wicksell, pero ajustado en términos de Friedman, siendo una tasa natural, sí, es decir, aquella donde se iguala oferta y demanda de crédito, pero ya no en términos nominales, sino en términos reales.
esas son las dos ecuaciones que utilizaremos para derivar esta ecuación IS. Y aquí lo que les muestro es la relación de lo que estoy hablando, ¿no? La importancia de A. Si A valiera 1, entonces se comportaría así nuestra IS. Y entonces tendríamos que por cada punto porcentual que se mueva la tasa, el producto va a crecer 1 punto porcentual. Entonces, yo muevo la tasa un punto, el producto va a crecer 1 punto. Subo la tasa un punto, el producto va a caer 1 punto, porque hay una relación negativa, ¿no? Entonces se mueven en sentido opuesto. Luego, en el panel B lo que tenemos es un A mayor a 1. Cuando A es más grande que 1, lo que tenemos es que por 1 punto porcentual que crece la tasa, el efecto sobre el producto es mucho más grande que 1. Por 1 punto porcentual que se contrae la tasa, el efecto sobre el producto es mucho más grande que 1. Y cuando A es menor a 1, tenemos que, ante un aumento en la tasa de 1, el impacto sobre el producto es menor a 1. Y ante una contracción, el impacto sobre el producto es menor a 1 también. Entonces, el punto que tendríamos que determinar, reitero, que lo que deberíamos de observar es cuál es nuestra situación, porque no son iguales todas las economías. Si una misma economía no se comporta igual toda la vida, y mucho menos cuando estamos hablando de una situación de crisis, una situación de crisis, de recesión. Es una situación muy particular donde si tu economía se venía comportando de esta manera, las expectativas de los agentes económicos cambian y entonces te puede provocar que se comporte de esta manera. Así es que esta situación puede explicar el por qué cuando se baja la tasa de interés en momentos de crisis, no pasa nada. No es suficiente eso para reactivar a la economía. Y eso pasó en la crisis del 29, y eso pasó en la crisis del 2008-9, y eso va a volver a pasar en esta crisis, porque no es un asunto donde los agentes económicos tengan expectativas racionales, donde sepan dado que ya bajó la tasa, todos tienen que gastar, ¿no? Como si les pudieran apretar un botón a todos y tasa baja, todos vamos a gastar. No es así. Los agentes económicos reaccionan de otra manera y por eso es que también esta crítica que hacía Keynes sobre que en una situación de crisis, que es un caso muy particular de la economía, lo más eficiente es el gasto público, es la política fiscal, porque cuando yo bajo la tasa, todavía falta que ese dinero barato entre comillas, llegue a los agentes económicos. Falta ver que llegue, tiene que pasar todavía por el filtro del sistema financiero para llegar a los agentes económicos. Y luego falta que los agentes económicos, si lo pudieran, decidan gastar. Entonces, es un camino largo para efectos de que eso llegue a la economía y entonces la dinamice nuevamente. No pasa eso cuando se utiliza la política fiscal, porque cuando se utiliza la política fiscal, el gobierno gasta y entonces ya nos quitamos el filtro del sistema financiero, ya nos quitamos el filtro de los agentes económicos de a ver si quieren gastar. No, ya está gastando, ya le está comprando a la empresa. La empresa entonces tiene un compromiso de producir y para producir tiene que gastar, porque tiene que adquirir materias primas, tiene que contratar trabajadores, tiene que hacer una serie de gastos que entonces puede ser más eficiente para reactivar a la economía. Y de esta manera entonces tiene un impacto mucho más rápido, más eficiente de lo que podría tener la política monetaria, pensando en un tema de una caída, una reducción en la tasa de interés. Entonces, pues les comento, el papel o lo que busca el Banco de México, atendiendo y abonando un poquito a la respuesta que les daba la vez pasada, es esto, o sea, visto a través del modelo, que es el modelo que utiliza el Banco Central, y se ocupa en muchas partes del mundo, es eso, o sea, están atendiendo a lo que dice el manual. El manual dice que cuando tu crecimiento viene a la baja y quieres reactivarlo, hay que bajar la tasa de interés. Pero si vamos un poquito más allá del manual, tenemos que ver, reitero, qué pasa con este A. Y luego, ¿qué determina entonces ese A? ¿Qué determina ese valor de A? Bueno, el valor de A, recuerden que es la sensibilidad del producto a la tasa de interés. Y recuerden que esa conexión entre la economía financiera, que podría estar representada por la tasa de interés, y la economía real, que estaría representada por la tasa de crecimiento del producto, esa conexión se da entre
se da por lo que ocurre en el sistema financiero. El sistema financiero es el que traduce los lenguajes de ambos y los conecta y permite que se realicen las transacciones necesarias para que se reactive o se contraiga este sistema. Entonces, si la parte importante es tu sistema financiero, necesitas tú un sistema financiero robusto que sea capaz de entender el mensaje que le estás dando desde tu puesto como autoridad monetaria, como Banco Central, que entiendas ese mensaje y ese mensaje se lo puedas transmitir a la economía real, que son los consumidores, que son las empresas, y ellos después, al entender el mensaje, ejecuten la instrucción de manera como lo quiere la autoridad monetaria. ¿Qué es lo que quiere la autoridad monetaria? La autoridad monetaria lo que quiere es que gastes. ¿Y cómo le hace para que gastes? Te está dando dinero barato. Pero entonces, ¿cómo es que te llega ese dinero barato? Ese dinero barato llega porque baja el costo del crédito. Y entonces aquí lo que necesito es que las empresas, las personas vayan al sistema financiero a pedir crédito. Pero si no van, ¿cómo les va a llegar el mensaje? Y fíjense que tenemos esta situación en la economía mexicana. Tenemos aquí que las fuentes de financiamiento de la inversión se da del lado de la banca. Solamente un 32.70% de las empresas va a la banca a pedir crédito. Casi 30% se financia de lo que ocurre en el extranjero, de sus matrices u otros lugares del extranjero, bancos en el extranjero. 18.46 por otras fuentes, 11.74 de proveedores y 7.93 por emisión de deuda. Entonces, fíjense, un tercio solamente, digo, un poquito más de un tercio, de hecho, más bien menos de un tercio, digámoslo en un tercio solamente son los que recurren a la banca privada para pedir crédito. ¿Y por qué no pide crédito a las empresas? Bueno, el 54% dice que no pide crédito, pues porque no lo necesita, simple y sencillamente no lo necesita. 33.20 dice que los intereses son altos. 7.60 pidió y no cumplió requisitos, y 1.8 pidió, cumplió requisitos y se los negaron. Entonces, solamente el 33.20% dice que los intereses son altos. Entonces, si esos intereses son altos, dice que por eso no pide crédito, entonces significa que si ellos encontraran que el crédito fuera más barato, irían a pedirlo. A ellos tal vez son a los que sí les pueda beneficiar que baje la tasa de interés. Y este resultado, este dato es muy consistente con el otro, porque un tercio de ellos piensa que los intereses son altos y un tercio de ellos son los que piden los que piden crédito a la banca, ¿no? Entonces, solamente a un tercio de las empresas les puede resultar beneficioso si es que se baja la tasa de interés. Pero ojo, que ahí hay otro punto importante. Al bajar la tasa de interés del Banco Central, la banca comercial también debe de bajar su tasa de interés, porque si la banca comercial no baja la tasa de interés, entonces lo que va a pasar es que la banca comercial va a seguir cobrando lo mismo, pero su costo de captar dinero, es decir, el costo de tener el dinero del Banco Central va a ser más barato, lo cual implica que lo único que está pasando es que ellos están aumentando su ganancia. Hay una redistribución entonces del ingreso en favor de los banqueros y no le pasa nada a la economía real. Entonces, bueno, pues aquí una situación compleja de hasta dónde puede funcionar, hasta dónde puede ser eficiente la política monetaria cuando estamos en una situación de este tipo, ¿no? Entonces, aunque el Banco Central tuviera buenas intenciones, no tiene la facultad para decirle a la banca, cobra más barato o dale crédito a todos, porque la banca comercial también tiene sus políticas para determinar a quiénes sí y a quiénes no. Bueno, todo esto que les acabo de platicar, todas estas cosas que acabamos de decir, se resume en A. Eso es A. A mide entonces la respuesta del crecimiento económico a la tasa de interés.
¿Cómo se determina? Pues depende de todo este tema que tiene que ver el desarrollo de tu sistema financiero, el que la gente realmente quiera gastar, el que la banca esté dispuesta a bajar su tasa cuando el Banco Central también la baja, etc. Todo eso que es una estructura bastante compleja, eso es A. Entonces, en una economía como la mexicana, podemos hablar de que el valor de A es muy pequeñito, es decir, la respuesta del crecimiento económico a la tasa de interés es muy baja. ¿Por qué? Por esto que estamos aquí comentando. De hecho, esto es con las empresas. Si nosotros vamos a ver el consumo que realizan los trabajadores, el consumo que realizan los privados, no empresas, sino las familias, digamos, el crédito al consumo es muy bajo también, o sea, representa más o menos un 10% del consumo total. El 10% del consumo total se realiza a crédito, entonces también muy pocas personas deciden endeudarse para poder consumir. Y reitero, una razón importante del por qué ocurre esto también es la tardía respuesta de la banca de la banca comercial a la banca central, porque incluso si hablamos de tarjetas de crédito, que es una manera de cómo las familias podrían endeudarse, podrían decidir consumir más porque les va a salir más barato. Bueno, si no te baja la tasa de interés el banco al otro día de que el Banco de México redujo su tasa de interés, pues entonces, ¿de qué manera te beneficias tu familia? El único que se está beneficiando aquí es el banco comercial, ¿no? Bueno, ese es un tema ahí aparte, digno de tesis también. Bueno, si nosotros restamos a la ecuación 2 de la ecuación 1, las dos IS que teníamos de este lado, hacemos una resta, nos vamos a encontrar con lo siguiente. Y menos Y es esto, después vamos a tener A menos A, y vamos a tener menos AR, menos por menos, más ARS. Entonces, si simplificamos esto, nos queda aquí E, esto se anula y solamente nos queda menos AR más ARS. Tenemos nuevamente aquí Y nos queda, si factorizamos esto, queda menos A afuera, que multiplica R menos RS. ¿Qué es esto? Esto se conoce como la curva IS en forma de brecha del producto, donde Y menos YE es la brecha del producto. Tenemos el producto observado y el producto potencial. Y menos YE. Esa diferencia es la brecha del producto, que esta tendría que pues regularse, digamos, mantenerse en equilibrio con la brecha que hay en las tasas de interés. Aquí tenemos la tasa de interés natural, la tasa natural de interés en términos reales, menos la tasa perdón, esa es la tasa de interés de mercado, la tasa real de mercado, tasa de interés real de mercado, menos la tasa natural real de interés, que es una brecha también acá. Y esta relación entre ambas está dada por este parámetro A negativo, porque se refiere a que pues, hay una relación inversa entre estas dos brechas, ¿no? Un alza en la tasa de interés va a terminar provocando una contracción en el producto y una baja, técnicamente, pues un mayor efecto en el producto, ¿no? Esto es lo que tendríamos, la curva IS en forma de brecha del producto. Esto nos da paso a lo siguiente, hablar de una regla monetaria y hablar de una regla de Taylor, ¿no? Fíjense, acá tenemos Y y de este lado tenemos R. Acá hay y acá hay R. Cuando yo estoy relacionando el producto con la tasa de interés, se habla de una regla de Taylor. La regla de Taylor es la relación que hay entre el producto y la tasa de interés. Cuando yo estoy relacionando la inflación con el producto, se habla entonces de una regla monetaria. La regla monetaria se da entre estas dos variables, una relación entre la inflación y el producto. Son estas dos reglas que ven aquí, se van a volver muy importantes dentro de todo el modelo, todo el sistema de tres ecuaciones, porque el Banco Central se comporta conforme a lo que dicen esas reglas. O sea, la regla lo que indica es qué debe de hacer el Banco Central ante una situación. Cuando tú quieres
tener un equilibrio entre inflación y producto, respondes de acuerdo a lo que te va a decir tu regla monetaria. Cuando tú buscas un equilibrio entre el producto y la tasa de interés, respondes en función de lo que dice tu regla de Taylor. No obstante, estas tres variables van a estar conectadas, porque pues la inflación tendrá un efecto sobre el producto y a la inversa, pero pensemos que la inflación lo tiene sobre el producto y el producto después sobre la tasa de interés. Es decir, si yo muevo la tasa de interés, le voy a pegar al producto, según lo que dice la curva IS. Y si le pego al producto, que es esta, digamos, en dos planos diferentes, dos dimensiones distintas, si le pego al producto, le pego a la tasa de inflación de acuerdo a lo que dice la curva de Phillips, ¿no? Entonces, nuestra regla monetaria y nuestra regla de Taylor van a conectar esas dos ecuaciones que nosotros hemos visto. Por un lado, la curva de Phillips, donde teníamos que la inflación va a depender de la brecha del producto, y por otro lado, la ecuación IS, donde veíamos que el producto va a depender de la tasa de interés. Así es que ante movimientos no deseados de la tasa de inflación, lo que tendría que hacer es ajustar el producto. ¿Y el producto cómo lo ajusto? Moviendo la tasa de interés. Entonces se va a ir dando esta relación de un lugar a otro en función de lo que tú quieras. ¿Y tú qué quieres? Tú puedes querer dos cosas. Por un lado, puedes querer crecer a una determinada tasa. Y por otro lado, puedes querer tener una tasa de inflación también a una determinada meta. Ya muchos de ustedes me mandaron la tarea y me dijeron que en qué año se adoptó la meta de inflación, que fue en el 2002, para el 2003 fue el primer año donde se adopta la meta de inflación del Banco de México, y Banco de México tiene una meta de inflación del 3% con un margen de más o menos 1%. Entonces, en el caso de México, solo queremos esto, queremos una tasa de inflación. Pero hay otros países, como en el caso de la Fed, donde se tiene un doble objetivo. Un objetivo de inflación implícito del 2%, implícito, no se ha hecho de forma explícita como lo hace el Banco de México, y se busca también una tasa de crecimiento a la hora de buscar ellos un nivel de pleno empleo. Entonces, la Fed tiene dos objetivos, pleno empleo y una tasa de inflación del 2%. Y tiene un instrumento, la tasa de interés, y con eso es con lo que tiene que andar buscando esos dos objetivos. Cuando en el Banco de México solamente lo que queremos es una inflación baja y estable alrededor de eso que ustedes ya buscaron, ¿no? Pero aquí entonces se ve esa conexión entre las tres ecuaciones. La inflación se ve influida por el producto, y el producto en otro plano se ve influido por la tasa de interés. Está aquí tu curva de Phillips, está aquí tu curva IS, y la decisión que tomas para mover esto es tu regla monetaria o tu regla de Taylor en función de qué es lo que estés realizando. Y precisamente hablando sobre la regla monetaria, tenemos que decir que esta se deriva de lo siguiente. Esto que ven ustedes aquí es una función de pérdida donde seguramente se acordarán ustedes en sus clases de micro, donde se ven cosas raras, ¿no? Como lagrangianos y optimizaciones, maximizaciones, minimizaciones, cosas extrañas así de ese tipo, ¿no? Que tienes una función y la sujetas a otra restricción, y entonces obtienes un punto óptimo, ¿no? Donde los consumidores tienen ciertas preferencias, después están sujetos a cierta restricción y encuentran un punto óptimo sobre cuánto deben de consumir de un producto y cuánto deben de consumir de otro producto, ¿no? Habría que preguntarse, cuando un consumidor va al mercado o al súper o a donde quieras, ¿cuántas veces hará su lagrangiano para determinar cuánto tiene que adquirir de cada producto, ¿no? No se sabe. Y lo mismo con las empresas. Las empresas tienen que optimizar también una situación así. Bueno, pues también el Banco de México lo hace. También el Banco Central hace y sigue este proceso de optimización, donde hay una función de pérdida que muestra las preferencias, que es esto, y esa función de pérdida se va a sujetar a una restricción que tiene. Aquí lo que tenemos es
la función de pérdida nos muestra la brecha del producto, entre el producto observado, la tasa de crecimiento del producto observado, y el producto potencial. Eso está elevado al cuadrado, que es muy importante. Ahorita les digo por qué. Y acá también está este parámetro beta, que también será relevante, como todo, que ahora multiplica a la brecha de la inflación observada, menos tu meta de inflación. Tu meta de inflación, ¿no? Que en el caso del Banco de México, esto sería el 3%, y todo eso elevado al cuadrado. Y por acá tenemos el producto potencial, que en el caso de México a lo mejor andará por ahí del 2.5%, de acuerdo a el comportamiento pasado que hemos tenido en nuestra economía, ¿no? Entonces, más o menos, este dato se supone lo conoces. Este dato lo conoces. Entonces, lo que tienes que hacer es llevar tu meta de inflación tu inflación observada, perdón, a esa meta y tu crecimiento. Y para que eso ocurra, tu crecimiento debe de estar en donde se da tu producto potencial. Ante esa situación, todos seríamos felices, ¿no? Es el hecho de que estos dos parámetros estén elevados al cuadrado significa algo muy importante. Para el Banco Central es tan grave que estemos por arriba de la meta de inflación, o sea, es tan grave, si tu inflación es 3, va a ser grave que estemos en 5, como tan grave es que esté por debajo de esa meta de inflación. Si la meta de inflación es 3, grave será también que sea 1%. Al Banco Central no le gustaría ni estar arriba ni estar abajo. De suerte que si la inflación observada fuera 5, haría todo lo posible por regresar a la meta que es 3. Pero también si la inflación observada fuera 1, haría todo lo posible para poder regresar al 3. Entonces, el hecho también de que ahora estemos viendo una caída en la tasa de interés atiende también a esta situación, porque la meta de inflación está abajo del 3, que sí es cierto que está este margen, pero lo que el banco quiere es estar en 3, ese es el objetivo. Y hemos tenido una inflación que ha andado en 2.7, 2.8% anualizada. Entonces, al bajar la tasa de interés, lo que se busca es estimular el gasto y que ese mayor gasto lleve a la inflación a su meta, que converja a su meta, que es del 3%. Entonces, ese 2 significa eso, una doble preferencia del Banco Central, que es ni tan arriba ni tan abajo. En la meta, eso es lo que queremos. Y del otro lado tenemos lo mismo. Si así fuera, tu preferencia, que sería tan grave crecer muy por arriba de tu meta, de tu producto potencial, que generaría inflación, como sería tan grave crecer muy por debajo de tu producto potencial, porque generaría desempleo. Entonces, no queremos ni inflación ni desempleo que no sean los de equilibrio, que no sea el adecuado, el necesario, aquel al que la economía puede trabajar de manera óptima, es decir, NAIRO. Eso es lo que buscamos. Hacia eso vamos. Por eso tenemos estas dos brechas que están elevadas al cuadrado. Y beta en particular, lo que denota son las preferencias del Banco Central. Es decir, cuando un beta vale 1, lo que tenemos aquí es, de este lado, la inflación, en las ordenadas, y en las abscisas tenemos el nivel de producto, la tasa de producto. Y es el producto potencial, y pi-t es la meta de inflación. Entonces, si trazamos aquí este plano cartesiano alterno, lo que tenemos son estos círculos que no son otra cosa más que algo similar a las curvas de indiferencia de un consumidor. Esto es muy similar a una curva de indiferencia de un consumidor. Entonces, aquí tendríamos las determinados círculos, bueno, elipses. Lo que tenemos en concreto son las preferencias del Banco Central, medidos por estos círculos. Y dado que el círculo, pues, dada su naturaleza geométrica perfecta, el círculo, así como los caballeros de la mesa redonda, ¿no? Que se sentaban en una mesa redonda porque ninguno tenía preferencia, ni había diferencia, no había grados, no había uno más que el otro, incluso el rey Arturo ahí estaba. Aquí igual. El círculo lo que denota es la preferencia sin
cargarse a un lado o a otro lado. Es decir, a ti te interesa tanto lograr tu meta de inflación como te interesa también estar sobre una meta de crecimiento económico, que en este caso sería tu crecimiento potencial. Tú buscas las dos cosas, buscas los dos objetivos cuando beta es igual a 1. Entonces, cuando beta es igual a 1, yo siempre voy a tener estas preferencias del Banco Central representadas por círculos, porque no me estoy cargando a uno u a otro lado. Eso es lo que denota un beta igual a 1 dentro de esta función de pérdida. Si yo tuviera un beta que es mayor a 1, cuando el beta es mayor a 1, el círculo deja de ser tal y se achata y se vuelve un elipse. Pero este elipse entonces ya marca una preferencia, marca una tendencia hacia algo en particular. En este caso, el elipse, lo que me está diciendo que también son las preferencias del Banco Central. Y aquí podríamos trazar cualquier cantidad de elipses, como también se haría en un plano donde trazo muchas curvas de indiferencia. Lo que tengo aquí es que yo no estoy dispuesto a perder mi meta de inflación. Es decir, lo que tengo aquí es que cuando beta es mayor a 1, tú tienes una mayor preferencia por lograr tu meta de inflación y eres indiferente con lo que pase en materia de crecimiento económico. O sea, tú eres averso a la inflación, en este caso en particular. ¿En qué parte, Juan? No sé hasta dónde se escuchó, pero si hubo problemas, los demás tuvieron problemas con audio, díganme. Pero bueno, aquí lo que tenemos entonces, no, nada, creo que solo fue contigo, Juan. Pero repito lo que comenté. En este caso, en el caso 1 es donde yo busco una doble meta, una meta de inflación y una meta de crecimiento. Tengo preferencias balanceadas. En el caso 2, lo que tengo es una aversión a la inflación. No estoy dispuesto a sacrificar inflación, pero sí estoy dispuesto a cambio de eso a perder en cuanto a tasa de crecimiento. Entonces, lo que aquí tengo es, esta podría ser mi meta de inflación, vamos a pensar caso de México 3%, y este es el producto potencial. Y este primer elipse podría representar mi rango de variación. O sea, bajo este primer elipse yo tendría una inflación máxima de un 4% y una inflación mínima de un 2%. Y si fuera el segundo elipse, a lo mejor pudiera ser un margen de variación de un 2%, entonces de 3 a 5 y quizá de 3 a 1. Ya depende ahí de las preferencias que marque cada banco central, ¿no? Entonces, ¿qué más me dice esto? Esto me dice también qué tanto estoy dispuesto a sacrificar del producto. Es decir, yo estoy dispuesto máximo a sacrificar de inflación hasta acá, no más. Pero este valor es mucho más pequeñito de lo que yo estaría dispuesto a sacrificar del producto, ¿no? Imaginen en este caso, yo estaría dispuesto a sacrificar tasa de crecimiento a cambio de lograr mi meta de inflación. Si yo tuviera que sacrificar el primer elipse esto en materia de crecimiento para lograr esta meta de inflación, lo hago, lo firmo, estoy dispuesto a hacerlo porque tengo una mayor preferencia por lograr mi meta de inflación. Por lo tanto, como Banco Central, soy averso a la inflación. Me da miedo, me espanta la inflación, ¿no? Entonces, quiero tener la inflación bajo control, una inflación baja y estable, cuando beta es mayor a 1. Entonces, cuando el valor de beta aquí es mayor a 1, lo que tenemos es que el Banco Central es averso a la inflación. El Banco Central va a tener como objetivo principal lograr su meta de inflación, que es lo que ocurre con el Banco de México. El Banco de México tendría entonces una beta mayor a 1. Cuando tenemos que beta es menor a 1, el elipse entonces toma otra forma, y entonces lo que tenemos es que yo soy averso al desempleo, por lo que, por ley de Kuhn,
Si el producto crece, el desempleo disminuye y desde luego el empleo aumenta. Entonces, yo estoy dispuesto a sacrificar del producto máximo hasta aquí, en el primer elipse, un segundo elipse hasta acá. Pero para lograr esos niveles de producto y de desempleo, yo estaría dispuesto a sacrificar de inflación todo este rango. O sea, no me importaría tanto el que hubiera inflación en la economía a cambio de tener un nivel de desempleo adecuado o tal vez incluso hasta de pleno empleo, ¿no? Son, digamos, las dos posiciones extremas, por decirlo así, donde solo te interesa la inflación y abandonas el objetivo del desempleo o del producto, y de este lado, donde solo te interesa el desempleo y abandonas el tema de la inflación. Tal vez lo correcto sería tener un tema de preferencias balanceadas, donde busques ambos, como el caso de la Fed, pero complicado de acuerdo a lo que dice el Banco de México, ¿no? Es difícil poder llegar a eso, al menos en economías como la mexicana, y tal vez sí, si es que le quieres ceder todo el peso al Banco Central. Pero si echas mano de otras políticas, como la fiscal, etc., e industrial, tal vez sí podrías lograr esta situación. Bueno, eso es lo que significa beta. Ahora, tenemos aquí que hay que llegar a la curva, a la regla monetaria. Y les decía que se tiene que hacer un proceso de optimización. Entonces, lo que hay que hacer es minimizar L para tener la menor pérdida posible, minimizar L, que es mi función de pérdida, que L es la que ya vimos hace rato, la brecha del producto elevada al cuadrado, más beta por la brecha de inflación elevada al cuadrado, y sujeto a una restricción. Mi restricción es mi curva de Phillips, donde la inflación es igual a la inflación inercial, que también podría ser expuesta como pi menos 1, porque es la inflación del pasado, o sea, esto significa que hay expectativas adaptativas, la inflación inercial más alfa, que va a multiplicar a la brecha del producto. Producto observado, producto potencial. El resultado es llegar a eso que tenemos ahí abajo, esa es la regla monetaria, y bueno, vamos a ver cómo podemos llegar a eso. Vamos a agregar otra. Y lo que tenemos entonces es esto. Y hay que hacer aquí pues un proceso de optimización. Y lo que haremos es llamar a esto, vamos aquí a hacer 2 hojas. Esta va a ser nuestra ecuación 1 y esto va a ser nuestra ecuación 2. Así es que ahora lo que haremos es sustituir 2 en 1. Sustituir 2 en 1. Si sustituimos 2 en 1, entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. Copiar y que es la meta de inflación, equivale a todo esto, ¿no? Entonces, vamos a poner todo esto en lugar de pi. Ya está sustituido, ¿no? Más pequeñito. Ahí está, ya está sustituido. Entonces, una vez que sustituimos esto, vamos a expander los términos. Sobre todo esta parte de aquí adentro es lo que vamos a expandir, ¿no? Entonces, lo que tendríamos es lo siguiente. Vemos otra vez esto. Y ahora aquí vamos a tener alfa y menos alfa que multiplica a y, y ya no va a existir este paréntesis, ¿no? Entonces, ahí está ya lo que nosotros deberíamos de tener. Ahora sí, vamos a realizar una derivada y vamos a derivar lo siguiente. Déjenme buscar un símbolo adecuado de derivada.
Y lo que vamos a derivar es lo siguiente. Vamos a derivar L, que es la función de pérdida, respecto a el producto observado. Así es que, como vamos a hacer esta derivada, lo que tenemos es que es aquí una regla de la cadena, ¿no? Entonces, la regla de la cadena dice que la derivada de esto es 2 por lo de adentro es esto, y todo eso por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de adentro, como solo estoy derivando respecto a y, es 1. Esto es una constante, por lo tanto es 0, ¿no? Entonces, así queda eso. Ahora, más lo que sigue. Bueno, más, aquí otra vez aplicamos regla de la cadena, sería 2 por todo esto. Dos por todo esto. Por lo de adentro, ahí está todo, y por la derivada de lo de adentro. Y en este caso, esto es una constante 0, alfa y, la derivada es alfa, esto es una constante 0, esto es una constante 0, entonces al exponente recuerden que se le resta 1, por lo tanto queda 1, así es que sería todo esto por alfa. Aquí está, alfa. Ese sería el resultado de la derivada. Entonces, ese sería el resultado de la derivada, por lo tanto ya optimizamos, ya hicimos ahí el proceso de optimización. Pero vamos a simplificar ahora esto. Si simplificamos esto, y sobre todo lo que queremos más bien es despejar la brecha del producto, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar con esto. Y entonces, este 2 debe ser un 2 grande, déjenme poner este acá. No es un 2 como exponente, sino así debe de ser. Entonces, si despejamos la brecha del producto, tenemos ahora que esto va a ser igual a menos 2 beta y todo eso que está ahí, ¿no? Y luego seguimos despejando. Lo que queremos es despejar la brecha del producto. Entonces, déjenme pasarlo ahora hacia la otra parte del pizarrón. Y entonces tendríamos aquí que este 2 ya no va aquí, por lo tanto, ahora este 2 se borra y este 2 pasaría como división para acá, entre 2. ¿Sí? Entonces, todo esto es paréntesis. Todo esto es paréntesis. ¿Sí? Entonces, todo esto va entre 2. Ahora, este 2 y este otro 2 se pueden anular. Por lo tanto, nos quedaríamos con lo siguiente. Sería, quitémosle el color. Sería entonces sin 2, sin este, y sin el 2 que está en el denominador. Ahí está. Ahora, vamos a regresar a su forma original esto. Vamos aquí a factorizar. Factoricemos esa parte. Por lo tanto, lo que tendríamos ahora es lo siguiente. Beta, ahora sería alfa, que multiplica al producto, menos alfa, que multiplica al producto potencial. Ahora, si todo esto es igual a pi, a la tasa de inflación, ¿no? ¿Están de acuerdo? Es esta inflación inercial más alfa por la brecha del producto. Entonces, si todo eso es igual a pi, que es la tasa de inflación, entonces vamos a sustituirlo, por lo que ahora lo que tenemos es que todo esto se va a volver pi. Así es que todo esto se va, todo esto se va. Y solamente eso será pi, entonces copiemos por acá pi. Ahí está. Ahora, si solamente reordenamos términos,
lo que tenemos será lo siguiente, que este alfa se va para acá, y ahí tenemos nuestra regla monetaria. O sea, esta regla monetaria es la que teníamos por acá, ¿no? La brecha del producto, y es cero, que es el producto observado menos producto potencial. Producto observado, digo, este es Y0, menos producto potencial es igual a menos alfa beta, es igual a menos alfa beta, que multiplica a la inflación observada menos la meta de inflación, que es igual a la inflación observada menos la meta de inflación. Así es como se deriva la regla monetaria. Así es como se realiza este proceso cuando se hace este camino que implica realizar una optimización donde tu función de pérdida la sujetas a una restricción. La restricción en este caso es tu meta de inflación y tu meta de inflación viene dada por todo esto. Entonces, este proceso de optimización lo que implica es cómo te vas a comportar como banco central. Y esta regla monetaria, entonces, te va a determinar qué es lo que tienes que hacer en función de lo que pasa. Si tú tienes una meta de inflación, vas a reaccionar en función de cómo se comporta tu producto observado respecto a tu producto potencial, y lo que te va a permitir tomar acciones son estos dos parámetros, alfa y beta, que beta, como veíamos hace rato, marca las preferencias del Banco Central. Y cuando beta es mayor a 1, veíamos, entonces significa que tienes una mayor preferencia por la meta de inflación. Así es que en un caso como el Banco Central de México, tendríamos un beta que es mayor a 1. Y alfa, ¿cómo sería en el caso de México? A ver, por una firma para el día de hoy, ¿quién me dice alfa? ¿Cuál sería el valor o cómo sería su valor para el caso de México y por qué? Y con esto nos vamos. ¿Quién quiere firma para hoy? Nadie. Eso lo comenté al inicio de la clase. Pamela, ¿alguien? ¿Nadie? Ok, bueno, pues sí, claro, Maite. La pregunta es, lo que acabo de decir es, el valor de beta para México es mayor a 1. ¿Por qué? Porque el Banco Central en México tiene una mayor preferencia por la inflación. Ahora, el Banco Central, perdón, el valor de alfa, ¿cómo es? ¿Cómo es en México y por qué? Beta es mayor a 1. Alfa, ¿cómo es y por qué? Así es, Rommel. En este caso, Leslie es más bien como apunta Rommel, es menor a 1 y de hecho es muy chiquito porque hay muy pocos inversores que demandan crédito. Lo cual sí también apunta a lo que dice Juan y podría ser 0 o 1. Es cercano a 0. Lo correcto es que es cercano a 0, entonces firmo para Rommel, por ahí anda Reina, Rommel se lo gana. Es cercano a 0, entonces beta es muy pequeñito cuando perdón, otra vez, alfa es muy pequeñito cuando beta es muy grande. Entonces, esto va a determinar ahora los equilibrios y las reacciones del modelo. Pero con eso me quedo y continuamos la siguiente sesión. ¿Alguna duda, pregunta sobre esto? ¿Todo claro cómo se derivó la regla monetaria? Sí, claro, alfa y beta pueden ser del mismo tamaño, así es. En un caso como la economía estadounidense, Fernanda,
ahí podríamos decir que alfa y beta son del mismo tamaño, porque ahí te interesan las dos, es decir, de hecho, digamos que en el planteamiento teórico original, alfa vale 0.5 y beta vale 0.5. Lo vamos a ver un poquito, tal vez la siguiente sesión, sobre esas posibilidades, pero desde luego alfa y beta pueden ser del mismo tamaño, que es cuando tú tienes un doble objetivo. No hay nada. ¿Alguna otra duda, pregunta? Nada. Bueno, ok, pues entonces nos escuchamos el siguiente jueves. Por acá nos escuchamos, cuídense.